Leeremos hasta el verso número 58. Leo en favor del pueblo. Usted ahí atento el oído, dispuesto el corazón, para que esta palabra sea bendición a sus oídos y a su vida en esta hora. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios añada bendiciones a su palabra. Que el Espíritu de Dios disponga los corazones para que esta palabra edifique conforme al propósito perfecto de su voluntad en esta mañana. Gloria al Señor. Amén. Dios había dicho en el huerto al hombre y a la mujer: todo lo que hay en el huerto podrán tomar, podrán comer, a excepción del árbol que está en el centro, de la ciencia del bien y el mal. Porque el día que coman, morirán. Capítulo 3, la serpiente astutamente convenció a la mujer comió y dio de comer a su marido. El concepto de muerte no es el que nosotros manejamos hoy. Nos ocupamos de la muerte física, pero no se fueron como condoritos cuando comieron, siguieron vivos, al menos despiertos. Porque la palabra muerte ahí da la idea de separación. El hombre que se separa de Dios está muerto. Y la manera de separarlo de Dios es el pecado, que no es otra cosa que desobediencia. La traducción perfecta de la palabra pecado en cualquier idioma es desobediencia. El que peca es desobediente, y el primer pecado fue desobediencia a Dios. Y desde entonces toda desobediencia es pecado. Bueno, 3 amén es suficiente. Dios sabe que es así. El libro de Génesis, en el capítulo 3, habla de la muerte y el puente que inmediatamente Dios estableció para volver a la vida. El verso 15 de Génesis 3 dice: y pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Una herida superficial en el tobillo la cambió Dios por una herida mortal en la cabeza del pecado. Lo que anunció mi esposa para el próximo domingo, la cena del Señor, lo que ordenó Dios en el desierto, la Pascua entre los judíos, es la conmemoración de una victoria definitiva de Cristo, que ayer recordábamos, el viernes recordábamos en muchas partes. Nosotros lo hicimos en Chambacú.
la gran batalla y el gran final de los tiempos de Dios cumplidos. Cuando allá en el Calvario Jesús expiró diciendo: consumado. Amén. Allí terminó su obra. Ya él ahí ganó. Pero los escritores dicen que bajó a las profundidades. En el credo de los apóstoles, una de las premisas para fortalecer la fe es el creer que no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Él cumplió su obra, venció a la muerte. Por eso bajó a los sepulcros a poner el sello. Y cuando emergió en victoria. No solamente para que él se proclamase como victorioso, sino para que todos los que creyéramos también vivamos en victoria. Amén a su nombre. Lucas capítulo 2, verso 1 hasta el 12. También Mateo 28, 1 al 10 y Marcos 16, 1 al 8 y Juan 20, 1 al 10. Narran la misma historia desde su óptica espiritual de cada uno. Pero vamos a utilizar la de Mateo, la de Lucas que acabo de anunciar primero, el capítulo 24. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, se les habían olvidado, las habían escuchado hacía pocos días, no mucho tiempo, habían escuchado a Jesús que esto que le pasó le iba a pasar. Aunque le pasó, ellas habían olvidado las palabras que Jesús les había dado. Entonces ellas se acordaron de sus palabras porque las habían olvidado. Cuánta palabra nos ha dado Dios y cuánta palabra hemos olvidado. Ni siquiera aquí en la iglesia, desde que nacimos, nosotros nacimos en una nación que en la geografía política del mundo nos mencionan como una iglesia laica cristiana, como una nación laica cristiana. Bueno, eso dice la geografía. Ya la Constitución que lo decía ya no lo dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta el que fue inspirado para el himno nacional mencionó que nosotros creemos en Jesucristo en esta nación.
Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. A su nombre. Sea bendito el nombre de Jesús. Porque el escritor profesaba ser cristiano. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro himno profesa que comprendemos las palabras del que murió en la cruz. ¿Cuántos han cantado el himno? El himno de esta nación. Por eso es el más bonito. Aunque los hombres no disciernan lo que cantan. Dice que nosotros comprendemos las palabras del que murió en la cruz. Amén. Aunque lo olviden, el himno de esta nación dice que nosotros comprendemos las palabras del que murió en la cruz. Porque es el himno de Colombia. Amén a su nombre. Comprende las palabras. Bueno, yo no soy cantante, pero eso es peluca, ¿sí o no? Principalmente los que creemos en Cristo. Le damos gracias a Dios por el hombre que escribió eso. Murió excomulgado de la religión tradicional, el paisano. O sea, ¿quién escribió el himno? Paisano de nosotros. ¿Sabe por qué murió excomulgado? Porque se divorció de su original esposa y se casó con la señora, que por ahí hay unos colegios con el nombre de ella. Ya se me fue el nombre. Murió excomulgado. La Iglesia Católica lo excomulgó porque se divorció. Ahí se la dejo. No es comercial. Ahí se la dejo. Porque algunos sectarios religiosos, ya alguien me está juzgando porque estoy mencionando a un mundano. Estoy mencionando a la iglesia tradicional. Pero allá en la iglesia tradicional excomulgan al que se divorcia. Oigan, evangélicos divorciados y casados y pastoreando. Allá en la iglesia tradicional excomulgan a los que se divorcian. Ese no lo vuelva a casar un cura jamás. Lo puede casar un pastor si quiere. Pero un cura jamás volverá a casar a un católico que se divorcia. Ahí se la dejo. Esto no es comercial. Brídenle un aplauso al Señor. Esto es para recordar a algunos que se creen la última Coca-Cola del desierto que no llegan ni a Guarapo. Eso no se lo puedo explicar ahora. Amén a su nombre. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La intención de este mensaje hoy en todas las iglesias de Boston es porque hemos olvidado estas palabras. Hoy estamos predicando en todas las iglesias de Boston este mensaje. Porque lo hemos olvidado. Y tenemos que volverlo a la memoria, tenemos que recordarlo. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué trajeron? La noticia de que había resucitado. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Tremendo, ¿sí o no? Creemos a la mentira, pero dudamos ante la verdad. Amén. ¿Cómo que un Dios tan bueno va a ser un infierno? Sí, ese Dios bueno hizo un infierno.
Y no lo hizo para nosotros, sino para el príncipe de las tinieblas. Y nosotros nos metemos con él porque nos hacemos los tercos, no queremos creerle a Dios y nos metemos con él. Él no hizo el infierno para nadie. Cada quien decide meterse allá con él. Cuando se cierra su oído a la palabra de Dios. Cuando él lo prometió el Espíritu Santo, dijo que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque a veces algunos se dan a convencer de pecado, bien, de justicia, pocón, y de juicio menos. Porque si usted y yo somos convencidos del juicio y de la justicia, las injusticias que vivimos, las injusticias que confesamos con nuestros actos, no las hiciéramos, no las viviéramos. Y mucho menos si tuviéramos conciencia de juicio, al menos por miedo no pecáramos deliberadamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén a su nombre. A veces medio nos dejamos convencer de pecado, y digo medio nos dejamos convencer de pecado porque todo pecador aquí en esta sala, en el momento del pecado, encuentra una excusa. El que no, pues dígame mentiroso. Pero yo me estoy copiando desde Abraham para acá. Y recibimos desde Adán. Dije Adán, Abraham, no Adán. Adán, se parecen ahí los clientes. Adán para acá. Desde el primer pecado el hombre buscó una excusa. Se vistió con hojas de árboles, de una higuera. Un día me mostraron lo que era una higuera. Yo dije, esa no es, porque esas hojitas eran chiquitas. Bueno, como ya esta es la época del monokini, del bikini, la cuestión. Pero esa higuera debió ser grande, al menos si esa que me mostraron a mí no era. Las hojas le sirvieron para ser vestidos. Y sintieron la presencia del Señor y se escondieron. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos sabían que Dios venía por ellos y se escondieron. Sabían que no se les podía esconder, pero se escondieron. Igual que como usted y yo sabemos que no nos los podemos esconder a Dios. ¿Dónde nos metemos que Él no nos vea? Pero tratamos de escondernos. Tratamos de excusarnos. A su nombre. Dios es bueno. La iglesia de los Corintios era una iglesia abundante en dones y ministerios, pero que se les estaba embolatando la gracia, porque algunas cosas las habían aprendido, las habían olvidado. Hacían unas cosas raras que ya no les parecían raras. Como las cosas raras, todo lo que no es conforme a ciencia de Dios es raro. Y sabemos nosotros eso, pero hay un momento que ya no nos parece tan raro. A los corintios algunas cosas que permitían entre ellos, que hacían ellos, ya no les parecían raras. Entonces el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que les escribiera esta primera y una segunda carta para alertarlos, para llamarle la atención. Y aunque tenían todos los dones y ministerios, a esta iglesia el Espíritu Santo tuvo que escribirle para aclararles lo que son los dones y las operaciones del Espíritu Santo y cómo funcionan y cómo debemos manejarlo. 3 capítulos de esta primera carta están dedicados a eso. 12, 13 y 14 de los capítulos de Primera de Corintios los escribió el Espíritu Santo para aclararle la realidad de los dones, las operaciones y el propósito del don de Dios para la iglesia a través de su Espíritu. Esta iglesia tenía todos los dones, pero estaban siendo permisivas en algunas cosas. En el capítulo 5 hay una historia
porque además de eso eran bocones, eran vanagloriosos, se creían los supersantos porque había un don en ellos, porque se movía la gracia, porque Dios le daba sabiduría. Déjeme decirle algo, amado, la sabiduría que usted tiene no es suya, es de Dios, no lo olvide. La gloria que usted maneja en su ministerio no es suya, esa gloria es de Dios. Y si usted quiere más de esa gloria, olvídese de que es suya y entonces Dios se la presta toda. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. En las casas donde hay niños pequeños y los papás son precavidos, compran tapones para los tomacorrientes. Porque saben que algún día el niñito necio mete un cable ahí y se lo electrocuta. Entonces compran tapones para los tomacorrientes que están al alcance de los niños. Y Dios también nos pone tapones para que no nos metamos por donde queremos meternos. Los principales tapones que nos pone es cuando nos recuerda realmente quién es Él y quiénes somos nosotros y lo que debemos hacer y ser en su presencia. Amén. Gloria al Señor. Había un cliente que estaba ahí entre los que eran súper espirituales. Y Pablo le dice en el verso 2 del capítulo 5, ustedes están envanecidos. No deben más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Se refiere a un cliente que era el marido de la madrastra. A su nombre. El verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Nuestra Pascua. Amén. Nuestra Pascua. Esa Pascua aquí significa la oveja, el cordero, el palomino que ellos sacrificaban. Pero esa Pascua para nosotros significa la crucifixión de Cristo. El tremendo sacrificio del Calvario. Estamos hablando de la resurrección, la importancia de tener bien claro lo que esto significa para la iglesia. La resurrección no es para una fiesta secular. Con mi esposa hacíamos memoria cuando éramos niños. Nos reuníamos en casa de los parientes. Procurábamos que estar toda la familia completa. Nosotros somos parientes por allá, por la quinta línea, por aquellos lados. Mi abuela y la abuela de ella eran hermanas de crianza, lo cual por parte de mi mamá hizo que los familiares de mi esposa y los nuestros, los muchachos que nacíamos, nos decíamos, nos sentíamos primos y éramos sobrinos. O sea, había ahí un vínculo familiar, espiritual, más que otra cosa, pero éramos ahí cercanos. Así que mi familia iba a los convites allá en estos días. Música clásica. La gente se vestía de consideración. Los fornicarios adúlteros no fornicaban ni adulteraban, porque decían y creíamos que nos volvíamos pescados. Yo creía eso.
Yo creía eso, yo no fornicaba. Comíamos pescado. El sábado de gloria ya la gente se empezaba a relajar. Y el domingo hacían una fiesta que se llamaba romper la olla. Habíamos comido dulce y de todo. Ese día la rumba era peor porque entonces prendían los picos. A regocijarse porque resucitó. ¿Y por qué hacíamos memoria? En una manera errada. Los de esa época se alegraban de que Cristo resucitó. Amén. Amén. En alguna manera reconocían que algo importante pasó el día que él se levantó de la tumba. No lo discerníamos, pero rompíamos la olla. En la familia hacían unos sancochos en ollas de barro. Y uno de los primos un día se quiso adelantar en el rompimiento de la olla. Porque uno, niño, hacía sus ideas de eso que significaba. Y ese primo dijo, hoy les voy a ganar todo, la olla la voy a romper yo. Se levantó temprano, estaban preparando el bastimento para echar en la olla. Cuando hicieron, ¡prá! El fulano reventó la olla de barro, hermano. Y vino alegre a decir, ya la rompí. No lo mataron porque Dios estaba en el cielo. Bríndele un aplauso al Señor. Amén a su nombre. Esta Pascua o este domingo de resurrección, como le llama la secular, habla del capítulo 12 de Éxodo. Tiene el mismo propósito. Allá en ese capítulo 12 se ordenó una fiesta para que el pueblo jamás olvidara la cruenta manera como Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Murieron los primogénitos sobre toda la tierra de Egipto. No solamente de los hombres, sino también de los animales. Murieron, fueron muertos, derramó su sangre el destruidor. Solamente no murieron, sino los que estaban en la tierra de Gosén, que era donde vivían el pueblo de Israel. Los que mataron un cordero y su sangre pusieron por señal en los dinteles de las casas. El resto de Egipto, en todo lugar de Egipto, se murió el primogénito tanto de los hombres como de los animales. Entonces Dios quería que el pueblo de Israel jamás olvidara esta circunstancia. Y les dio la orden que cuando llegaran a la tierra de la promesa, lo primero que tenían que hacer era festejar, oiga esto, festejar la Pascua hasta el tiempo final. Ellos la comieron el día que salieron de Egipto y la comieron el día en que entraron a la tierra prometida. En el desierto Dios les dio la dispensa, porque estaban en el desierto sufriendo, esforzándose. Pero cuando ya fueron libres, hasta hoy, ellos siguen conmemorando la Pascua. Y Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, bueno, conforme a la tradición vamos a hablar. La noche de su pasión, digámoslo en esta forma, el miércoles santo o el jueves. Bueno, la noche antes de la crucifixión, participó con sus discípulos de la fiesta de la Pascua. Cumplió el ritual ordenado por el Padre desde el tiempo de Moisés con sus discípulos, la llamada Santa Cena.
hizo lo mismo, pero con una variante. Ya de ahí en adelante sus discípulos no se iban a acordar de la salida de Egipto, porque ahora este era un nuevo pacto. Hoy el cordero va a ser inmolado y el que lo crea será salvo. Así que de aquí en adelante nadie se va a olvidar de que en el Calvario fue sacrificado el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dijo Juan el Bautista. No se iba a olvidar jamás. Y bueno, no se han olvidado de lo escrito, pero sí de lo espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. Para alguien hoy este es un día normal, no se acuerda de nada. Pero la intención de la Pascua y la intención de Jesús no es que nos acordemos de su sacrificio y resurrección el próximo domingo que tenemos la Santa Cena, sino siempre, en todo momento. Porque hay momentos de la vida que tenemos expectación de muerte en nuestra vida. Y se nos olvida que por la gracia de Dios y porque hemos creído estamos vivos y el diablo no nos puede matar. Y entonces empezamos a vivir como muertos, siendo vivos. Porque ya hubo una Pascua. No una todos los días, una que ya hubo. Que cuando yo entiendo el misterio, me da vida y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Escuche esto, que es el propósito principal de este Recorderis hoy. Levanten la mano los salvos por Cristo aquí. Los que ya son salvos, levanten su mano. Bien. Hay hay dos hechos importantes que no podemos olvidar y que es el fundamento, es el piso, es la raíz de nuestra salvación. Primero, la muerte de Jesucristo. Porque la muerte de Cristo es el pago, es el salario, es la cancelación de tu deuda y de mi deuda. En el Sermón del Monte escuchamos la sexta palabra, consumado es, que se refiere a una gran guerra de los siglos que comenzó en el huerto cuando Jehová condenó al hombre por su pecado y estableció el puente de salvación. La gran batalla de los siglos entre el bueno y el malo, entre el bien y el mal, entre el diablo y la gracia de Dios. Desde aquel momento empezó esa gran batalla de los siglos. El diablo por tenerte y Dios por rescatarte. Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Apocalipsis 22 habla del gran esfuerzo de Dios para rescatarnos a nosotros de la muerte que es causada por el pecado. La muerte es una realidad que la Iglesia de Cristo no puede olvidar jamás. ¿Recuerdan el texto con que empezamos? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Que no pudiste retener al Dios de la gloria. Amén a su nombre. Vea, cuando el diablo le abre el oído y le diga que está muerto, yo te reprendo, estoy vivo, porque no se trata de mi vida, sino del que pagó el precio, que ese rescató mi vida. No te pertenezco, fui comprado con precio de sangre. Porque cuando los judíos sacrificaron el cordero y mancharon los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero,
estaban diciendo, aquí ya pagamos el precio, lo pagó Dios, nosotros nos lo dio Dios, nosotros sacrificamos el cordero, ya pagamos por nuestra vida. Escuche bien, cada judío que puso los dinteles a la puerta la sangre para que no entrara el destruidor, con esa sangre le estaba diciendo al destruidor, aquí ya pagamos. Aquí ya derramamos sangre. Esa sangre nos cubre a los que estamos aquí adentro. De ti la muerte. Ahora somos vivos, ahora tenemos vida. Eso significaba esa sangre. Y la sangre derramada por Cristo en el Calvario significa que yo le puedo decir al diablo, respete, diablo maluco, ya Cristo pagó por mi vida y tú no tienes arte ni parte en mi vida. Ya no pagué yo, Cristo pagó por mí. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los hebreos pagaban ellos mismos su precio con la sangre que derramaban ellos mismos por su propia salvación. Ese era el precio, ese era el pago. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese era el rescate de la letra que estaba firmada, el decreto de muerte que había sido firmado por el pecado en cada uno de nosotros. Cuando venimos a Cristo y entendemos el misterio de su muerte, podemos decirle, diablo, párate de cabeza si quieres. Ya Cristo pagó por mí. ¿Cuántos tienen esa convicción? No lo olvides jamás. A su nombre. La Biblia dice que nada podrá arrebatarnos de la mano de Dios. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Dijo el apóstol. ¿Quién? Hambre, pestilencia, desnudez. Diablo, ¿quién? Pero para eso hay que valorar esta muerte y resurrección. A su nombre. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo, el don, la ñapa, póngale como usted quiera, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor muerto. Y si Dios lo dijo, ¿por qué le voy a creer al diablo? ¿O por qué voy a pisotear esta verdad? Porque a veces como que no creemos esto y no le seguimos escondiendo al diablo. Amén. Amén. Como nos gusta la excusa, entonces le seguimos echando las culpas de nuestro pecado al diablo. El diablo no tiene la culpa que tú decidas pecar. Él te trae a Yayita y eres tú quien la mira. Pues no lea Santiago. Porque le echamos la culpa al diablo, al pastor, al hermano. Olvídate, tú pecas porque te da la gana. Porque tú quieres pecar. Porque eres pecador. Bendito sea el nombre de Jesús y pecador no arrepentido. Pero el diablo no te puede olvidar. No te puede obligar. Amén. Amén. A su nombre. Sea bendito el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. La muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amén. Esa es la realidad de la muerte de Cristo. Él murió, a Él no lo mataron, Él se dejó matar para que a ti y a mí el diablo no nos matara. Tremendo, ¿sí o no? El justo por los injustos. La muerte es real. En el valor de la vida salva de la iglesia, la muerte es real. La muerte fue el pago por tu muerte, para que tú vivieras. Él murió por ti, por mí. Por eso allá en el Calvario, cuando
llegó el momento de su partida, dijo, consumado es. Ese consumado es ya gané. O perdiste, diablo, o perdiste otra vez. Porque ese es un grito de victoria. E hizo lo que en vida nosotros debemos aprender a hacer. En tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. ¿Se acuerdan del mártir Esteban? Ese hombre tuvo discernimiento bien claro de lo que la muerte significa. Yo he sido testigo del anuncio de muerte a algunos evangélicos. He sido testigo del efecto que producen unos y en otros. Los que están convencidos de la gracia de Dios, de que ya esa muerte no es relevante, porque es el paso de dejar aquí una vida donde me toca luchar todos los días a descansar en la paz del Señor de verdad. Pero yo he visto algunos que se angustian, lloran, le reclaman a Dios. He visto en la Biblia uno que se aterró, Ezequías. Se aterró y reclamó a Dios, yo soy bueno, ¿por qué me voy a morir si yo soy bueno? Porque te toca, porque está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Amén. Yo quiero llegar hasta el día que Cristo venga, pero es una ley. Y para los que estamos realmente cimentados en la verdad de Cristo, los años, las enfermedades, no nos deben apesumbrar. Había un muchacho medio loco que estaba con nosotros aquí en el tiempo de la resurrección, perdón, de la construcción. El hermano Chico. Estábamos haciendo un parapeto ahí. Habíamos hecho un andamio, la verdad que peligroso ese andamio. El hermano Luis Guzmán estaba montado, estábamos haciendo la cercha. Estaba montado allá sin agarrarse. Parecía un mico allá. Y entonces alguien lo reprendió que se asegurara. Y ese chico ahí sentado, secándose el sonido. Ay, si se cae, ¿qué? Mejor, por directo para el cielo. Lo que estábamos ahí casi le pegamos a chico. Pero habló una gran verdad. Bendito sea el nombre. Habló una gran verdad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sería escandaloso, un ejemplo. Nosotros, espero que los de la audiencia que están allí no vayan a pensar que yo soy fatalista o terrorista. Pero si llegara un mal viento aquí, los que estamos aquí nos muriéramos, eso es fiesta. Para arriba todo el mundo. Yo quisiera imaginarme qué pasaría cuando estas almas, espíritus y almas redimidas arranquen juntos de pronto en un momento del cataclismo. Los que vengan y hablarán, titularán, pero solo en la fiesta será en el cielo. Poco más de 100 personas junticas al mismo tiempo, entrando a la presencia del Señor. No es culpa mía si algunos se aterran ante esta ilustración, pero es el sentir de los que tenemos bien clara la redención en Cristo Jesús. Y valoramos la muerte, porque para nosotros es vida. La muerte para la iglesia es vida, porque Él resucitó. La muerte y la resurrección son columnas
fundamentales en tu salvación y en mi salvación. Si Él no muere, mis pecados siguen vivos. Y si Él resucitó, yo resucito a una vida mejor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17 creo que es. Las viejas cosas pasaron, todas. Y dice, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos se atreven a creer eso? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, las primicias de los que durmieron es hecho. El primero que resucita para vida. Él resucitó para seguir viviendo. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Primero Cristo y después dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos son de Cristo aquí? Usted lo sabe y él también. A su nombre. ¿Vive o no vive? El Señor le dijo en el verso 5 del texto con que iniciamos, de Lucas, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén. Yo quiero que usted medite un poco conmigo en esto. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Mire, amado, escuche bien. Cristo resucitó y está vivo. ¿Usted lo sabía? Cristo resucitó y está vivo. Todas las religiones de esta tierra, todas, el símbolo fundamental de ellos murió y no ha resucitado. La diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones, que Cristo, que es nuestro fundamento, está vivo. Amén. Los ángeles dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y permítame parafrasear esto, porque aún en la iglesia evangélica, muchos andan buscando a Cristo entre los muertos. ¿Cuántos saben que Él vive? Él vive. Él vive. ¿Por qué digo esto? Porque algunos se basan en dogmas, en cosas por el estilo. A mí no me salva el dogma, me salva la fe que tengo de que Cristo pagó el precio por mis pecados. Amén. No importa que yo caiga en la peor cloaca. Yo estoy limpio por la sangre del Cordero. A su nombre. A su nombre. Lo inmundo jamás dañará a lo santo. ¿Y sabe por qué? Lo inmundo es todo lo demás. Lo santo es todo lo que le pertenece a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo.
Estas mujeres entendieron el mensaje. No está aquí, ha resucitado. Y enseguida se fueron a predicar. Una canción de antes. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. ¿Se acuerdan? Y uno se inspiraba. Y yo cuando cantaba eso lloraba. Porque el Cristo mío está vivo, alabado sea el nombre de Jesús. Usted le ora a Buda, al que usted le quiera orar, y ese está muerto. Pero Cristo está vivo, lo cual me asegura que siempre que le hablo me oye. Porque Él tiene oído para oír, porque está vivo. A veces nos basamos en una cantidad de cosas. Lo que dijo el pastor Tomás, lo que enseñó el apóstol fulano, porque el obispo fulano lo dijo. Ni Tomás, ni el apóstol, ni el obispo murieron por tus pecados. Y mucho menos resucitaron. Porque como están vivos, ni siquiera se han muerto. Hablando de la muerte física. Fue Cristo el que resucitó. Muchas mujeres dieron testimonio. Y dice que volvieron. El apóstol Pedro, hoy tengo la lengua chueca. El apóstol Pedro escribió lo siguiente, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Amén a su nombre. Murió y resucitó. Y sigue vivo. Pedro agradece a Dios por esta gracia. Y nosotros debemos agradecer a Dios por esta gracia de que estamos disfrutando. El mundo secular lo festeja, pero nosotros nos regocijamos de que por esta resurrección hoy estamos vivos. Póngase en pie, por favor. ¿Qué nos toca? Como aquellas mujeres del sepulcro, tenemos que seguir proclamando que Él está vivo.